Quiero iniciar haciendo lectura de Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, primeramente en la Reina Valera 1960 y luego en la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. El que está diciendo esto es Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, la Nueva Traducción Viviente maneja una fuerza muy exquisita en cuanto a estas mismas palabras. Dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. El bautismo de arrepentimiento que practicaba Juan. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Aleluya. Para dar inicio a esta enseñanza, yo quiero comenzar haciendo una salvedad importante. Y es que con lo que voy a estar enseñando en esta oportunidad, no voy a pretender ser apologético o defensivo, ni mucho menos tampoco polémico. Yo lo que quiero a través de esta enseñanza es enfocarme más en ser analítico y también descriptivo acerca de esta experiencia que todo creyente puede llegar a vivir y a experimentar. Un gran predicador y erudito de la palabra conocido como William Barclay, él nos legó un comentario del Nuevo Testamento muy interesante, digno de escudriñar. Él escribió respecto al tema del bautismo del Espíritu Santo las siguientes palabras: la historia de la Biblia es la historia de hombres llenos del Espíritu. Sin embargo, lo que pensamos acerca del Espíritu es mucho más vago e indefinido que lo que pensamos acerca de cualquier otra parte de la fe cristiana. O sea que el tema del bautismo del Espíritu Santo es un tema que lamentablemente se maneja de manera muy vaga, ¿sí? Y no de manera muy puntual, directa, franca. Eso es lo que nos dice William Barclay. Sin embargo, quiero también decirte que para fortuna de la iglesia, en estos últimos tiempos, se le está dando cada día más atención al tema del Espíritu Santo. Usted puede ahora ir a una librería cristiana y va a encontrar bastante literatura, tanto devocional como teológica, para abordar el tema del Espíritu Santo y su obra, incluyendo aún el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Esto se está dando en algunos autores aún no pentecostales, es decir, autores que no creen en esta segunda obra del Espíritu, porque resulta que ellos se están dando cuenta de que hay un creciente interés sobre el tema, pues hay una persistencia, hay un crecimiento exponencial del mover pentecostal en el mundo. Es más, hoy en día ya se está dando otro mover que se conoce como el neopentecostalismo, del cual lamentablemente se están dando muchos excesos en cuanto a lo que clásicamente se conoció desde 1902 con el avivamiento en la calle Azusa, la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de su bautismo. El neopentecostalismo lamentablemente está llevando a extremos esa experiencia y por eso entonces está apareciendo un nuevo mover que va como a replegar al neopentecostalismo, y es el protestantismo. Ahora, quiero que tenga en cuenta algo bien interesante. Este movimiento ya es reconocido por líderes de la iglesia, donde lo están llamando con frecuencia una tercera fuerza de la cristiandad.
Tercera, porque la primera que se conoció fue el catolicismo, la segunda fue el protestantismo y ahora el pentecostalismo. A tal punto donde se reconoce como tercera fuerza, porque el pentecostalismo es en estos momentos el mover más fuerte y que ha legado mayor crecimiento en la iglesia de estos últimos tiempos. Lo dice también Frederick Brunner, diciendo como erudito que hay mucha gente entendida en el tema que está reconociendo ahora que el pentecostalismo es esta tercera fuerza en su presencia, porque es una tercera fuerza en su doctrina, concretamente en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, o del bautismo en el Espíritu Santo mejor. Hay un teólogo también que me llama la atención, la apreciación que hizo al respecto de estos tres moveres, el catolicismo, el protestantismo y el pentecostalismo. Él hace esta interesante apreciación. Los católicos insisten en el papel de la iglesia y los sacramentos, subordinando el Espíritu Santo a la iglesia. Ojo con eso, subordinan al Espíritu Santo a la iglesia. Es decir, el Espíritu de Dios tiene que estar debajo de la iglesia. Los protestantes insisten en el papel de la predicación y la fe, que fue un legado muy importante en el siglo XVI y que hizo posible que ahora nosotros, cada uno, podamos tener una Biblia en nuestra mano y podamos estudiarla con libertad. Eso hay que, obviamente, entregárselo como beneficio y como legado del protestantismo. Sin embargo, dice Dunn, dice algo muy interesante. Los protestantes insisten en el papel de la predicación y la fe, subordinando el Espíritu Santo a la Biblia. Ojo con esto, que es un término que hay que acuñarlo con mucha sabiduría. Entonces el Espíritu Santo tiene que someterse a la Biblia. Entonces los pentecostales reaccionan ante ambos extremos, ante el sacramentalismo que se puede volver mecánico y ante la ortodoxia biblicista que puede volverse espiritualmente muerta. Y entonces el pentecostalismo reclama una experiencia vital con Dios mismo en el Espíritu Santo. Por eso es que si usted habla, por ejemplo, con una persona que pertenece a un corte reformado, a un corte protestante, va a criticar de plano a los pentecostales en que son personas que sobrevaloran el emocionalismo, que hacen del cristianismo solamente una experiencia. Para ellos, para los pentecostales, dicen ellos, los reformados, para los pentecostales, la vida cristiana es una experiencia. Y aquí es donde tenemos que hallar el equilibrio. Amén. Tenemos que entender que es muy importante darle el valor a la escritura. Y ustedes saben por todas las prédicas que les he compartido que soy una persona enfocada en darle valor a las escrituras y debemos ser bibliocéntricos y cristocéntricos. Amén. Pero de nada sirve convertirnos en estudiosos, en teólogos de las Sagradas Escrituras y nos cerramos al mover del Espíritu Santo de Dios. Cuando no manejamos ese equilibrio entonces y nos volvemos solamente estudiosos de la Biblia, podemos caer en el error de convertirnos en prepotentes espirituales y empezamos a ver a los demás con menosprecio, porque nos volvemos supremamente racionales a tal punto donde la parte emocional, que es la que nos ayuda a la parte experiencial, va a quedar anulada. Es importante la experiencia. Diga conmigo, necesito experimentar a Dios. Claro que sí, pero esa experiencia tiene que aún ser direccionada no por mis emociones, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida. Respecto a este tema tan relevante, iglesia, para nuestra fe, estoy convencido no solamente por la verdad bíblica, sino también por la experiencia propia. Para la gloria del Señor, desde niño, he podido tener diversas experiencias con el Espíritu Santo y nadie, absolutamente nadie, con ninguna teología, por más estructurada que sea, puede robarme ese legado de una experiencia real con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es ese ser divino, esa persona divina que está anhelando de parte de cada uno de nosotros que le busquemos, que le experimentemos, que nos convirtamos en los íntimos de Él. Comparto la apreciación que hizo en una ocasión un gran predicador cuando dijo que el Espíritu Santo de Dios debe ser para nosotros
lo que Jesucristo fue para sus discípulos o para sus primeros discípulos. El Espíritu de Dios debe ser para nosotros ese maestro, ese guía. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, le pediré al Padre que envíe el otro consolador. La función de ser paráclito. Entonces, hay una experiencia que quiero también ser muy claro con respecto a lo que estoy hablando, que no es la única evidencia, pero que sí vale la pena buscar y vivir esa experiencia. Y tiene que ver con el hablar en lenguas. Amén. A ver, yo quisiera saber cuántos de los que están aquí han tenido la experiencia de hablar en lenguas, ese don espiritual. Levanten la mano, por favor. Entonces, ¿sí se dan cuenta, mis hermanos? Unos años atrás, unos 20, 30 años atrás, cuando se hacía esta pregunta en las iglesias pentecostales, en las iglesias de corte pentecostal, todos levantaban la mano. Pero mira que ya han pasado los años y esta experiencia de buscar el bautismo en el Espíritu Santo se está haciendo cada vez raro, extraño. Como que eso no es para nosotros, como que eso es una doctrina extraña. Y tenemos que volver a recuperar esa experiencia, porque esto que estamos viendo hoy en día, esa rareza, es lo que está produciendo tibieza espiritual en la iglesia. Porque lo que realmente aviva al creyente es una conexión diaria con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que genera ese dinamis o ese dunamis, esa fuerza, ese anhelo de que aunque enfrente una prueba, una batalla, aunque esté desanimado, me sobrepongo a eso porque la tengo clara. Lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Pero esa convicción la da solamente el Espíritu Santo. Esa convicción no la puede alcanzar cada uno desde su propia experiencia, no, a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la experiencia de hablar en lenguas, o como algunos teólogos la llaman la glosolalia, puede ser una señal inicial. Escúchame bien, diga conmigo, señal inicial. Eso no quiere decir que es la única, pero sí puede empezar a dar una apertura a una serie de experiencias que van a traer vida, que van a traer transformación, que van a traer dinámica en la vida espiritual de esa persona. Entonces, es una señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Escúchame esto, para todo creyente. Esto no es solamente para los pentecostales, esto es para todo creyente. Es más, en algún momento un sector de la Iglesia Católica entendió la doctrina del Espíritu Santo y se abrió al mover del Espíritu Santo, y apareció entonces el corte católico carismático. Y usted habla con católicos carismáticos y hasta nos ganan, hablando del Espíritu Santo, de las experiencias que tienen con el Espíritu Santo. Porque de una u otra manera el Señor no es evangélico. ¿Ustedes lo sabían? El Señor no es evangélico. El Señor es el Dios de toda la tierra y de toda la raza humana. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor en esta mañana? El Dios de toda la tierra. Uno encuentra en la Biblia, y especialmente en el libro de Hechos, encuentra experiencias del Espíritu, como por ejemplo los 120 en el aposento alto, cuando se dio la venida del Espíritu Santo sobre todas estas personas. Luego viene el Pentecostés gentil, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. También los creyentes en Éfeso, cuando fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Me llama la atención que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El apóstol Pablo lo está diciendo, o sea, denle libertad a la manifestación del don de lenguas. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo experimentó la glosolalia, ¿sí? Y nosotros también podemos experimentarla. Permítanme desarrollar rápidamente 3 preguntas que nos van a ayudar a clarificar la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Lo primero que quiero responder es a la pregunta, ¿por qué es tan importante buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí? Y si usted puede tomar nota, ojalá lo haga. Si no, pues la prédica queda allí en nuestro canal para que la vuelva a repasar
y le preste mucha atención porque este es un tema clave si usted quiere salir de la tibieza espiritual y si quiere empezar a caminar en una dimensión de dinamismo para la gloria del Señor. ¿Por qué es tan importante buscar la llenura del Espíritu Santo? La primera razón es porque el creyente, al ser sumergido en su presencia, se fortalece espiritualmente. Mire, a nivel personal les cuento, en los momentos en los que más me he sentido desanimado, en los momentos en los que he querido renunciar al ministerio, en los que he querido ya no saber nada de lo que es servirle a Dios, porque soy humano, sí lo sabían, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente me enclaustro a buscar el rostro de Dios a través del Espíritu Santo. Y busco la manera de entrar en esa dimensión, de romper ese velo, que a veces no es fácil romperlo, para poder llegar al lugar santísimo y poder disfrutar de la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿saben cuál es el resultado? Aquello que yo veía que me amedrentaba, aquello que yo veía que era todo un gigante que me estaba asustando y que me estaba haciendo retroceder, después de salir de esa presencia y de esa experiencia maravillosa con el Espíritu Santo, veo a una minúscula hormiga. Ya no me amedrenta. Me doy cuenta que eran solo emociones que el enemigo estaba utilizando para maximizarlas y desorientarme. Por eso es fundamental anhelar la llenura del Espíritu Santo para que cuando vengan esos tiempos de desánimo que a todos nos llega en algún momento, en lugar de aislarnos de la iglesia, en lugar de dejar de congregarnos, en lugar de dejar de leer la Biblia, en lugar de dejar de evangelizar, más bien buscamos al Espíritu Santo y Él se encarga de volvernos a colocar en la perspectiva correcta. ¿Estamos de acuerdo? También es importante buscar la llenura del Espíritu Santo porque recibimos la impartición del poder de Dios para testificar eficazmente el Evangelio donde quiera que vayamos. Si usted siente últimamente que le da como pena hablar de Dios, que le da como pereza, como que ese fuego por evangelizar, ese fuego por ganar almas, ese fuego por lo menos por hablar la palabra de Dios en cualquier escenario donde Dios se lo permite, busque la llenura del Espíritu Santo y Él nuevamente le va a capacitar de ese poder, le va a capacitar de ese ánimo pronto para no quedarse callado, sino para hablar las palabras del Señor. También porque capacita al cristiano con los dones necesarios para cumplir su llamado y su asignación en la tierra. Como lo voy a estar diciendo finalizando esta enseñanza, ¿por qué nosotros los pentecostales, a la luz de la palabra de Dios, le damos relevancia a esta experiencia del bautismo en el Espíritu? Porque es necesaria esta experiencia, no ya para la salvación, sino para activar espíritu de servicio. ¿Por qué a veces somos rebeldes y reacios en servirle a Dios? ¿Por qué a veces es tan difícil comprometernos en un ministerio? Y si lo hacemos, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos sujetamos a nuestros propios horarios, hacemos las cosas como nosotros queremos. No queremos realmente hacer lo que Dios nos manda hacer, sino que lo hacemos como nosotros pensamos. Falta llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él hace que nuestro corazón se llene de un gozo indecible que nos capacita para empezar a hacer las cosas a la manera de Dios y también en el tiempo de Dios. ¿Usted quiere crecer en su espíritu de servicio? Gracias por su entusiasmo, hermano. ¿Usted quiere crecer en su servicio al Señor? Entonces busque la llenura del Espíritu Santo. También porque esta experiencia marca al creyente de tal manera que hace que Cristo sea más real en su vida. ¿Qué es lo que hace que todo lo que concierne a nuestra fe no sea simplemente teoría, sino que sea una realidad? El Espíritu Santo de Dios. Si a usted a veces le parece que el cristianismo es pura teoría, ojo con su relación con el Espíritu Santo. Y también porque provee un lenguaje tan íntimo, hablando de la experiencia de las lenguas, provee un lenguaje tan íntimo y espiritual entre Dios y el creyente que lo edifica de manera misteriosa. Quienes hemos tenido la experiencia de hablar en lenguas, sabemos y entendemos un misterio, que en el momento en que estamos hablando en lenguas, nuestra mente no entiende ese lenguaje, pero nuestro espíritu sí. Nuestro espíritu está siendo profundamente edificado porque está conectado con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu habla con el Espíritu de Dios en un nivel de intimidad que la misma mente humana no logra captar. Y eso es algo que edifica profundamente la fe del creyente.
Hay momentos donde usted es tan impactado por la gloria de Dios que el lenguaje humano queda corto y por eso se activa el lenguaje del Espíritu. Y ese lenguaje del Espíritu lo lleva entonces a mantenerse en comunión íntima con aquel que lo está ministrando, con aquel que lo está tocando, que es el Espíritu Santo. Por eso el don de lenguas es muy importante, mi hermano. Y hay que anhelarlo, hay que buscarlo. Ahora, ¿por qué hay algunos? Esta es la segunda pregunta. ¿Por qué hay algunos que se oponen a esta experiencia bíblica? Porque no es un invento del mover pentecostal, es una experiencia bíblica y crucial. Resulta que hay gente en este tiempo que cree que esa experiencia de hablar en lenguas y de ministrar la llenura del Espíritu Santo fue una experiencia exclusiva para los creyentes primitivos, solo para la iglesia del primer siglo. Esos son los famosos cesacionistas, esos mismos que creen que ya en este tiempo no hay milagros, esos mismos que creen que ya en este tiempo los dones cesaron, ¿sí? Que la profecía ya pasó y entonces están limitando la obra del Espíritu Santo. Pero también algunos se oponen a esta experiencia porque consideran que las lenguas son algo diabólico y no del Espíritu. Yo recuerdo cuando hacíamos encuentros, yo tuve la oportunidad de ministrar en más de 50 encuentros y habían muchas personas que se limitaban en esa experiencia de ser tocados para ser bautizados con el Espíritu Santo y decían, pastor, es que a mí me da miedo que de pronto se me meta un demonio, ¿sí? Tengo miedo, me han dicho que si me abro al Espíritu Santo, en lugar de que entre el Espíritu Santo va a entrar es un demonio. Y entonces eso ha generado, obviamente, una mala percepción de esa libertad que tenemos que brindarle al Espíritu de Dios en nosotros para poder accesar al lenguaje espiritual. Otros también se oponen a esta experiencia porque creen que esta señal inicial no es necesaria ni tampoco es funcional para la fe cristiana. Entonces uno dice, eso de hablar en lenguas, ¿para qué hablar en lenguas? Nadie me va a entender. Obviamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habló de una manera muy clara e hizo la diferenciación entre profetizar y hablar en lenguas. Profetizar se está refiriendo a predicar y anunciar el consejo de la palabra de Dios a la iglesia. El hablar en lenguas, el apóstol Pablo aconseja que es un don sobre todo para edificación personal. Entonces, la idea no es hacer uso masivo y uso público del don de lenguas a menos que el Espíritu Santo lo quiera hacer. Y si llega a darse en algún momento la manifestación del don de lenguas en un culto, por ejemplo, hay que pedirle al Espíritu Santo que hizo manifestar el don de lenguas en alguien, que por favor también manifieste el don de interpretación de lenguas, ya sea en la misma persona o en alguien diferente, para que esa manifestación de ese don a nivel colectivo termine siendo de edificación. Pero en la práctica, el don de lenguas, según el apóstol Pablo, apunta sobre todo para que lo cultivemos en la experiencia de edificación personal. Allá en su tiempo devocional, allá en su búsqueda personal con Dios, dele libertad al Espíritu Santo para que fluya el lenguaje del Espíritu y usted pueda ser edificado de manera exponencial. Y también algunos se oponen a esta experiencia porque son apáticos a esta experiencia bíblica y simplemente la califican como un simple emocionalismo. Hay un autor que admiro muchísimo, es un predicador muy excepcional, de corte reformado, y me gustan muchas enseñanzas que tiene, y quedé todavía más admirado de la manera como maneja la parte de la temática de los últimos tiempos. Me gusta porque va en la línea de que cree que estamos en los últimos tiempos y cree que Dios todavía no ha terminado con Israel, ¿sí? Dios también va a trabajar con Israel, así como también está trabajando con la iglesia. Pero quedé decepcionado en uno de sus libros, porque en una parte terminó prácticamente diciendo de manera textual que la glosolalia o el hablar en lenguas es una tontería, ¿sí? Obviamente, pues, esto me sirvió también para no colocar a este predicador en un pedestal, y eso es lo que tenemos que hacer, no coloque a ningún predicador en un pedestal. Todos los predicadores, por más excelentes que sean, tienen sus errores. Y Dios permite eso para que la mirada la coloquemos es en el maestro de maestros. Amén. Entonces, digo esto porque hay gente aún muy versada en la palabra de Dios, que la experiencia del hablar en lenguas o glosolalia ha sido demarcada como algo ridículo, como algo que eso es pura pantalla, eso es puro drama. Qué triste.
Qué triste que un erudito de la palabra tenga una visión tan corta de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un ser humano. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta que no es suficiente solamente estudiar a profundidad las Escrituras, sino que necesitamos también ser personas abiertas al mover del Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar respondiendo la tercera pregunta. ¿Por qué hoy día hay muchos cristianos que no han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo? Como por ejemplo la pregunta que hice en esta mañana. Te voy a entregar algunas razones muy rápidamente. La primera es porque lo han pedido a Dios, escúchame bien, lo han pedido a Dios, pero sin fe. Que eso a veces nos sucede, ¿cierto? Le pedimos a Dios que nos dé de su Espíritu, pero no estamos creyendo que Dios lo puede hacer. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted le va a pedir algo a Dios, primeramente cerciórese de que tiene la capacidad de creer que Dios lo puede hacer. Porque si usted va en oración predispuesto de que, ¿será que sí? ¿Sí será cierto? Usted hace el oso, ¿sí? Usted hace un ridículo delante de la presencia de Dios, porque entonces ¿para qué va delante de Dios? Lo está insultando a Él, porque se sobreentiende que si se acerca a Dios en oración es porque está convencido que se está acercando nada más ni nada menos al que todo lo puede. Aquel que ha dicho que si usted siendo malo le sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no le dará el Espíritu Santo nuestro Padre Celestial a quienes se lo pidan? Amén. Entonces hay que entender que si le voy a pedir al Espíritu Santo la experiencia del bautismo, entonces debo creer que Él es poderoso para darme esa experiencia. También hay muchos cristianos hoy día que no experimentan el bautismo en el Espíritu Santo porque no dimensionan la importancia de esta necesidad. Diga conmigo, ser bautizados en el Espíritu Santo es una profunda necesidad en la fe. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí, iglesia. Entonces, yo quiero que a través de esta breve enseñanza usted salga retado hoy a prestarle más atención a este tema. Hoy solamente es un abrebocas, pero usted debe hoy salir pensando, si es cierto, hoy Dios me dio a entender que he sido un descuidado en mi relación con el Espíritu Santo. He sido un descuidado en mi manera como estoy desarrollando el cristianismo. Estoy pretendiendo desarrollar un cristianismo en mi fuerza o solamente en mi estudio bíblico. Ahora necesito pedirle al Espíritu de Dios que Él pueda tomar el direccionamiento total de mi vida. Esta gente que no dimensiona la importancia de esta necesidad, ignora lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo insta a los creyentes a que en lugar de estar anhelando una experiencia, por ejemplo, que brinda el alcohol, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia que brinda el alcohol? El alcohol desinhibe, ¿sí? Desinhibe, pero genera un efecto y es la disolución. Di es dos, solución, propuesta. Entonces, un borracho, cuando queda controlado por el efecto del alcohol, no va a tener la capacidad de discernir entre dos opciones y probablemente escoge la más negativa. Eso se llama disoluto. El efecto de ser llenos del Espíritu Santo es todo lo contrario. Entre más me llene del Espíritu Santo, tendré más claridad para tomar decisiones correctas en la vida, para equivocarme menos en la vida. Ahora, si usted no le motiva la experiencia de hablar en otras lenguas, por lo menos motívese a buscar la llenura del Espíritu Santo por este argumento que te estoy entregando. ¿Quiere estrellarse menos en la vida? ¿Quiere avanzar más en el propósito de Dios? ¿Quiere tener la certeza diaria de que estás encauzado en hacer la voluntad de Dios todos los días? Entonces, llénese del Espíritu Santo de Dios. Le aseguro, le garantizo que se va a equivocar menos, especialmente en áreas como por ejemplo las emociones, en áreas como por ejemplo proyectos de sueños, proyectos de financieros. Si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, usted va no a ser un disoluto, sino que va a ser una persona que discierne con claridad lo que tiene que hacer.
Hay otra razón del por qué hay personas que no reciben la llenura del Espíritu Santo, y es porque no hay persistencia en la oración. Lo que prevalece en mucho creyente hoy en día con respecto a buscar la llenura del Espíritu Santo es impaciencia. Está bien, listo, entendí. Sí necesito al Espíritu Santo y entonces voy a apartar un tiempo para buscar del Señor. Y entonces dice, voy a hacer un ayuno. Ayuna un día, 2 días, y si no pasa nada, entonces vuelve a caer en frustración. El Señor le dijo a los discípulos, allá en el monte de Betania, antes de ascender, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ahora, ¿el Señor le dijo cuántos días? Él no les dijo cuánto. Podría ser un mes, 6 meses, un año. Ellos no sabían que eran 10 días solamente. Pero al 10º día, estando ellos unánimes juntos, perseverando en oración con todas las mujeres también, preciosas mujeres que estaban respaldando el ministerio de los apóstoles, dice que ocurrió el descenso del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que también hay que tener muy presente. ¿Quieres experimentar la llenura del Espíritu Santo? Deja la impaciencia y activa la perseverancia en la oración. Hechos 1:4 y versículo 14 dicen, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y dice que con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay otra razón, ojo con esta razón, mis hermanos, que puede ser quizá una de las principales por la cual el Espíritu Santo no tiene libertad de obrar como ha querido hacerlo desde hace mucho tiempo en la iglesia. Y es porque hay mucha gente, hay mucho creyente por ahí que está viviendo en pecado inconfesado, y esto contrista al Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:30 al 32, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención, para el día de la redención. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es la que nos va a llenar de conciencia de que necesito quitar de mí toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes sed llenos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Algo que está impidiendo que la iglesia sea bautizada con el poder del Espíritu Santo en estos tiempos es que hay mucho creyente por ahí, aquí no, en esta iglesia no, pero en otras iglesias hay mucho creyente que está amargado, que está guardando rencor contra su hermano, contra su familiar, contra su cónyuge, contra el pastor, contra un líder, contra el jefe del trabajo. Hay mucho creyente que está justificando sentimientos de odio, sentimientos de rencilla, sentimientos de división, y sin embargo aspirando a que el Espíritu Santo le llene. Eso es imposible. Pero también otros no son llenos del Espíritu Santo porque se quedan simplemente en la crítica de las faltas o de los excesos que otros han tenido en cuanto a esta experiencia espiritual. Entonces, como ven de pronto algunos excesos, o porque ven de pronto que eso como que no es de Dios, entonces se cierran en su corazón con insensibilidad al Espíritu Santo. Ya cualquier manifestación emocional dada por el Espíritu Santo, inmediatamente aparecen los jueces de la iglesia. Ese es un emocionalista, ¿sí? Medio alguien empieza en el momento de adoración a llorar y verdaderamente se le salen lágrimas, y entonces el otro dice, es como extraño. Tenemos que volver a esa experiencia de ser quebrantados por la presencia de Dios. No solamente anhelemos la presencia entre nosotros, que es muy buena y es deliciosa, dice la palabra, pero lo que realmente hace que la vida eterna descienda en medio de nosotros es la presencia manifiesta de Dios. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo. Y lo más triste del por qué muchos creyentes no experimentan la llenura del Espíritu Santo es porque muchos quieren condicionar el bautismo en el Espíritu Santo a su propia manera y no permiten la libertad que se requiere para experimentarlo auténticamente. Quiero que el Espíritu Santo me llene, pero que lo haga a mi manera, cuando yo quiera y como yo quiera. Y Dios no funciona así. El día que menos lo imagines,
Yo recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve de la llenura del Espíritu Santo fue justamente en un ayuno, allá en San Gil. Y estaba ya prácticamente apurado porque tenía que irme a la casa a prepararme porque tenía que ir a estudiar. Ya eran las 11:30 y a las 12 yo tenía prácticamente que estar ya listo con el uniforme, almorzado para salir a mi estudio. 11:30. Y cuando voy saliendo, mi pastor, que se encontraba durante toda la mañana tirado en el altar clamando al Señor, se levanta y me dice: Elías, no se vaya. Y quedo yo frenado, me devuelvo, le digo: ¿qué pasó, pastor? Dios tiene para ti una palabra. Levante sus manos. Yo que levanto las manos, inmediatamente entro en un éxtasis impresionante, mis hermanos. Yo duré más de 1 hora de pie, pero con las manos levantadas. 1 hora. Eso solamente lo hace ¿quién? Haga el intento durante 3 minutos de mantener las manos así sin bajarlas. 1 hora duré con las manos así. Cuando volví a abrir mis ojos, estaba completamente lleno de lágrimas, el piso mojado. Y a partir de ese momento se encendió en mí un fuego poderoso de buscar a Dios en las madrugadas. Y duré más de 5 años levantándome a las 2 de la mañana, yendo a casa de mi abuelo a buscar el rostro del Señor. Iba por la calle, salían las lágrimas literalmente de mis ojos porque yo miraba a las personas y decía: esta gente, si no conoce hoy de Dios, se va a ir al infierno y van a estar perdidos por toda la eternidad. Déjame hablarles, Señor. Veía a un enfermo y decía: Señor, permíteme, como en los tiempos de los Hechos, ir a levantar a ese paralítico, ir a levantar a ese enfermo. Mientras estaba el tiempo estudiando y venía la hora del descanso, todo el mundo salía a comerse su empanada, su gaseosa. Yo me iba y me sentaba en la raíz de una ceiba que tenía una especie de cueva y me llevaba mi porción de Mateo, la abría y empezaba a leer, y cuando leía, literalmente me sabía la boca a pan recién salido del horno, literalmente. Iba por la calle y hablaba en lenguas. Me acostaba hablando en lenguas. Me levantaba hablando en lenguas. Ahora, yo entendí algo, y con esto termino. Yo entendí que esas son experiencias que Dios le permite a uno vivir, y debemos anhelarlas, mis hermanos. Anhela experiencias reales con el Espíritu Santo, para que cuando vengan tiempos de escasez espiritual, llamémoslo así, cuando vengan tiempos de sequedad, porque van a venir, usted pueda recordar en su mente lo que vivió y lo que experimentó. Porque si usted tiene solamente teoría en cuanto a cosas de Dios, conocimiento, información acerca de Dios, cuando venga el momento de la prueba, eso no le va a servir. Lo que le va a servir para perseverar y para volver a levantarse es la experiencia de la realidad del Espíritu Santo en su vida. Por eso busque la experiencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Luego ocurre una situación que no me queda tiempo para contarla aquí, y me llevó a una especie de inclinación espiritual, un decline, llamémoslo así, un declive. Y fueron 10 años, mis hermanos, luchando para volver a experimentar lo que había experimentado. 10 años donde no lograba llegar a ese nivel de intimidad, a ese nivel de gloria, a ese nivel de experienciar la realidad de la presencia de Dios. Pero en esos 10 años el Señor me enseñó que así como le dijo a Moisés, la primera vez le dijo: mira, vaya donde está la roca, golpee la roca y va a salir agua de ella. Y después, un tiempo más adelante, le dijo: vaya a la misma roca, pero esta vez no vas a golpear la roca, le vas a hablar a la roca. Y entonces entendí que Dios quiere que no dependamos de experiencias. Las experiencias son muy importantes, pero no dependamos de experiencias, porque si dependemos de experiencias, vamos a quedar frustrados. La experiencia es coger el palo, la vara, y golpear la roca, porque es algo que usted puede palpar, es algo que usted puede ver, y entonces usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque puede tocar algo. Pero en la siguiente fase a la que Dios te va a llevar, te va a decir: mira, lleva la vara, pero esta vez le vas a hablar. Es decir, depende solo de mi palabra. Y el Señor me hizo entender: aunque no vuelvas a sentir lo mismo, lo importante es que sepas que yo sigo estando contigo. Yo estoy contigo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aleluya. Iglesia, cuando hablamos de la experiencia del Espíritu Santo como una experiencia distintiva, es una experiencia que está a disposición de todos los creyentes, de toda la humanidad.
Es una experiencia maravillosa, la experiencia de hablar en lenguas. Busquemos la iglesia, por favor. Busque, propóngase a partir de este tiempo, que a partir de este tiempo usted diga: si hay algo que yo quiero experimentar en mi vida, es el hablar en nuevas lenguas. Ahora, yo quiero hacer una salvedad también aquí, y es que yo no estoy insinuando que aquellos que no hayan hablado en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Por favor, no me malentienda. Si usted no ha logrado hablar en lengua, no significa que no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted desde el momento en que se convirtió a Jesucristo, porque usted fue sellado por el poder del Espíritu Santo. De hecho, el bautismo es solo una de las diversas obras del Espíritu Santo, como por ejemplo la convicción de pecado, como por ejemplo la justificación, la regeneración, la santificación. Ya sea que esta experiencia se dé durante la convicción de pecado, es decir, en el momento de la conversión, o se dé posterior a ella, como por ejemplo vimos en el libro de los Hechos, lo importante es que el Espíritu Santo de Dios habita en la persona desde el momento de su conversión. Diga conmigo, levantando su mano derecha: gracias, Espíritu Santo, porque habitas en mí. Otra vez, dígalo bien fuerte: gracias, Espíritu Santo, porque habitas en mí. Lo que hace separable y lo que hace distintivo el bautismo en el Espíritu Santo en relación a la regeneración, es decir, una experiencia diferente a la conversión, es el propósito de esta experiencia. Mire, en palabras de Meyer Pearman, él dijo algo supremamente clave: la característica principal de esta promesa es el poder para servir. ¿Por qué tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo? Porque necesitas el poder de Dios para servir en el reino de Dios. Nadie puede servir al Señor sin el poder del Espíritu Santo. Algunos pretenden servir al Señor en sus fuerzas y por eso duran 2 meses, 1 año, y después se cansan. Cualquier cosa les roba la tranquilidad, les roba la paz, cualquier cosa los desanima, porque hicieron en la intencionalidad de su carne, hicieron el servicio. Pero a Dios se le sirve, es solamente con el poder del Espíritu Santo. Así que reconocemos la necesidad esencial del bautismo en el Espíritu Santo y la importancia de recibirlo, aunque en algunas veces se ha insistido excesivamente en las lenguas. Yo quiero que me entiendan, por favor. Me considero equilibrado, ¿sí? Con esta enseñanza no le estoy diciendo que definitivamente todos tienen que hablar nuevas lenguas, porque el que no hable nuevas lenguas definitivamente no va a poder servir al Señor. No, yo no estoy diciendo eso, y no me malentiendan, porque hay lugares donde se predica esta doctrina en ese extremo, y es una situación que puede ser peligrosa y hasta sectaria, ¿sí? No olvidemos que en el equilibrio del Espíritu Santo, el objetivo final, el objetivo más importante es la evidencia continua de una vida dinámicamente capacitada en el Espíritu Santo para poder equilibrar el carisma con el carácter. Amén. Solamente el Espíritu de Dios hace que esas dos cosas vayan equilibradas. ¿Cuántos anhelan más del Espíritu Santo? Colóquese en pie, por favor, en esta mañana. Cierra tus ojos y empieza a pedirle al Espíritu Santo que le llene más